Bueno, muy buenas tardes, shalom a todos, familia, bienvenidos. Ya veo muchas personas conectadas en directo y un placer como siempre estar con vosotros aquí compartiendo este rato. Y como siempre pues un placer saludaros. Ya veo que está Vivian Burguete desde México, Sara Hernández desde Medellín, Colombia, Gloria María desde Colombia también, Teresa Parras desde México, Martín Campos desde Pereira, Colombia, Silvia Odell desde Suiza, Teresa Palleiro desde Uruguay, José Bruguera desde Vigo. Por supuesto, saludo siempre a mi queridísima suegra Aida, que está en Gibraltar. Muchísimos besos. Y Natalia Shanti desde las Islas Baleares, Ana Garcés desde Madrid, Marta Baisón desde Uruguay, Luis Astergo desde Gerona, España, Jorge Díaz desde Sevilla, Wilmer Joan Olaya desde Colombia, Marcela García desde Argentina, Mari Carmen desde Granada, Sara Peñuelo, desde Madrid, Dorian Andrea desde Colombia, Anne del Mar Gómez desde, no dice desde dónde, Isabel Romba desde Portugal, Vicente Morales, bueno, y tantas personas que estáis aquí desde Costa Rica. Veo que se conecta también Eulile Vargas. Muchas personas de Colombia, ya lo he dicho en alguna ocasión. No sé si es que hay alguna afinidad especial con ese país, pero desde luego es impresionante. Claudia Castellanos desde Lima, shalom, shalom. Claudia, también un placer tenerte por aquí. Bueno, desde Miami, Jenny Peña. Bueno, ¿cuántas personas? También en Facebook. Estela Constantino desde Mallorca. Muy bien, muy bien. Argentina, Tucumán, Barcelona, Zaragoza. Bueno, de tantos y tantos lugares. Bien, hoy María del Mar Lorente, mi alumna efectivamente de la escuela, desde el Prat de Llobregat. María del Carmen Valero desde Jaén. Bueno, soy muchísimos ya. Bueno, como os decía, hoy lunes 23 de enero vamos a tener un tercer encuentro de esta serie de 4 encuentros que diseñé para daros a conocer exactamente los 4 pilares de la metodología terapéutica Raúl Durán. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pilares? Ya hemos visto los 2 primeros. Aquellos que no hayáis visto los vídeos anteriores, pues os recomiendo que los veáis para que tengáis una idea un poco más clara. Pero lo vamos a repasar no obstante. Así que voy a compartir con vosotros esta diapositiva. El primero es el reconocimiento del dolor de tu alma. El segundo es estudiar tu fecha de nacimiento. El tercero, que es el que vamos a ver hoy, es investigar las historias del árbol genealógico. Hoy vamos a ver cositas muy interesantes. Y el cuarto, pasar a la acción. Y efectivamente hoy nos centramos en todo lo que tiene que ver con el árbol genealógico, la información que está grabada allí, la información que se hereda de generación en generación, y sin lugar a dudas que creo que va a sorprender a propios y extraños todo lo que quiero compartir hoy con vosotros, porque el árbol genealógico es sin lugar a dudas un tesoro, un auténtico tesoro de información, que la información a su vez nos sirve para tomar conciencia de cuáles son aquellas eventualidades que tenemos que evitar y sobre todo pues cuáles son las situaciones que venimos a repetir y que está muy ligado con el concepto de Tikkun. Entonces voy a compartir la pizarra para que podáis entender de lo que hablo. Antes voy a hacer un pequeño preliminar para que todo el mundo entienda lo que es el concepto de Tikkun, porque es fundamental. Si no entendemos el concepto de Tikkun, no entendemos lo que es el árbol genealógico. No entendemos nada.
Porque si no entendemos lo que es Tikkun, nos creemos que el árbol genealógico es que yo tengo a mi padre, tengo a mis abuelos, y sí, heredo historias, o me parezco a ellos, o qué casualidad que tengo el mismo trabajo que ellos, o qué casualidad que tengo la misma enfermedad que tenía mi mamá y que tenía mi abuela, ¿no? O qué casualidad que mi abuela muere con 40 años, mi mamá muere con 40 y yo tengo la obsesión de que también voy a morir con 40. Son solo ejemplos, pero todo ese tipo de programaciones tienen muchísima lógica, muchísimo sentido, porque vamos a ir viendo exactamente cuál es el origen de eso. ¿Cuál es el origen? Bien, me pregunta Jenny Peña que si tengo libros escritos al respecto. Bueno, pues Jenny, en realidad no tengo libros escritos porque lo que tengo escrito son programas, son cursos. Todo el material, yo escribo enseñanza. Y de momento no la escribo en libros, sino lo que la escribo en forma de programas para dar dentro de mi escuela. Así que ahí está todo el material y por eso lo enseño ahí. Bien, ¿qué es el Tikkun? Para entenderlo. El Tikkun es nada más y nada menos que la misión de vida fundamental que hemos venido a tener a este mundo. En el capítulo anterior, nosotros ya estuvimos analizando que había dos informaciones fundamentales o dos rasgos de la persona, que son la fecha de nacimiento y el nombre. Había otros, pero yo me centré sobre todo en esos, porque eran los más potentes, de los cuales ya se puede empezar a deducir bastante cuál es el Tikkun de una persona. Tikkun significa karma, ni más ni menos. También Tikkun es una palabra hebrea que se traduce literalmente por reparación. O sea, si traducimos literalmente del hebreo, sería reparación. Punto. Eso es lo que significa Tikkun. Pero tiene mucho sentido porque en la Cábala hablamos de Tikkun y nos referimos a aquello que mi alma ha venido a reparar encarnándose en este cuerpo. Encarnándose, por supuesto, en esta genealogía. No en otra genealogía que correspondería a otro Tikkunim, sino a esta genealogía porque aporta, digamos, las facilidades para que yo pueda encarnarme, yo alma, yo chispa divina consciente, pueda venir aquí a este videojuego, encarnarme y, por lo tanto, progresar en la comprensión del Tikkun que he venido a reparar. Como digo, Tikkun se suele traducir como karma, reparación. Ahora, esto tiene unas implicaciones tremendas, porque ya sabéis que en la Cábala, uno de los pilares fundamentales de la Cábala es las reencarnaciones. O sea, las reencarnaciones son una realidad para los grandes cabalistas. Pensemos, por ejemplo, en el Arizal, Rabbi Isaac Luria, en su obra Sha'ar Gilgulim, pero no solamente ahí. Vemos casos en la propia Torá, en los 5 libros de la Torá. Vemos también casos en el Zohar, Zohar HaKadosh. Es decir, los grandes libros, las grandes fuentes de la Kabbalah se basan necesariamente en que existe una reencarnación. No una reencarnación, de hecho, muchas reencarnaciones. Cientos, miles de reencarnaciones. Y en cada una de ellas la persona va transgrediendo, es decir, va cometiendo errores, es decir, va cometiendo cortocircuitos, y estos cortocircuitos hacen que la persona tenga que venir luego encarnándose otra vez para reparar aquellos cortocircuitos que hizo. Pero hete tú aquí, que resulta que como cuando el alma se encarna en el cuerpo, el alma pierde la memoria de a qué ha venido, resulta que lejos de reparar lo que vino a hacer, normalmente lo que ocurre es que va transgrediendo aún más, con lo cual el débito espiritual, lo que yo llamo el débito, es decir, la deuda espiritual, es muchísimo mayor que el crédito espiritual. Ya sabéis la forma en la que yo siempre lo explico. Crédito espiritual, débito espiritual. Como toda contabilidad, tiene que estar balanceada. Lo ideal es tener mucho más crédito. Y por eso las personas que estudian en mi escuela, las personas que conocen la Kabbalah, saben cuál es el manual de instrucciones del ser humano, saben qué hacer y qué no hacer. Y desde luego son conscientes de que lo que primero tienen que buscar es las situaciones que vienen repitiendo desde su genealogía, y ahora vamos a entrar con esto, pero daros cuenta la introducción que tengo que hacer para poder contextualizarlo. Toman conciencia las personas de lo que vienen haciendo en su genealogía y lo que viene sucediendo. Situaciones que se repiten y que no parecen mejorar, que no parecen tener una solución. Y simplemente la solución viene en primer lugar por la toma de conciencia, pero es que esa toma de conciencia necesariamente viene por una persona del árbol familiar
llamada la oveja negra, el raro o la rara, que es la única que se da cuenta de que allí pasa algo. Y entonces esa persona, ese miembro del árbol genealógico, es el que se pone a investigar. Es el que se pone a estudiar cosas distintas, es el que se pone a proponer cosas distintas, más allá, o dicho, frontalmente opuesto de lo que es la férrea y gravitacional tradición que tiene el clan familiar por una conciencia de supervivencia. De ahí vienen todos los secretos, etcétera. Vamos a verlo ahora un poquito más, en el tiempo que me da, pues la hora escasa que voy a estar con vosotros. ¿Qué es el Tikkun? ¿Qué he venido yo a reparar? Muy fácil, lo tienes facilísimo. Piensa, reflexiona ahora mismo cuál es la cosa que más te molesta en el mundo o cuáles han sido las situaciones más terribles que has vivido, las pruebas más duras que has vivido en tu vida. Y ahí está tu Tikkun. Como dice el Talmud, Dios está allí donde están tus problemas. ¿Qué quiere decir? Que el sentido de la vida para ti, el hecho de por qué tú estás aquí encarnado, está precisamente en los problemas que enfrentas en la vida. Ahí está. Entonces a mí me gustaría que, ya que estamos aquí en directo, en el chat me pongáis cuáles son, que reconozcáis vuestro Tikkun, cuál es vuestra principal dificultad en la vida, o cuáles son los 3, 4 momentos más duros que habéis vivido en vuestra vida. Pero me refiero a momentos de muchísima dureza, de muchísimo dolor, ¿eh? Para los que vean esta transmisión, luego después me lo pueden dejar aquí en comentario. A ver, vamos a leer lo que me tenéis que decir. María del Mar Lorente dice pareja. Bueno, Fabiana dice pareja. María del Mar dice trabajo. Anne del Mar dice cáncer, pérdidas. Muy bien, más. José Luis dice algo muy interesante. Dice, es continua el tener la sensación de no pertenecer a este mundo. Muy interesante, José Luis, lo vamos a comentar. No eres el único, ¿eh? Yo también tuve esa sensación y probablemente muchos de los que están aquí tienen esa sensación precisamente porque es que llevamos razón, no pertenecemos a este mundo. Es la realidad. Los únicos extraterrestres que existen aquí somos las almas humanas encarnadas en un cuerpo. O sea que llevas toda la razón. Hanna Bat Abraham dice el rechazo. María del Mar Carmen Triulcio dice la traición. Bir San Román dice hijos. Israel Rosa Blanca dice economía. Bueno, son pérdida de la pareja, dice María del Carmen Valero. Tener que cambiar de una ciudad a otra, nos dice Silvia García. Interesante, Silvia, también. Divorcio, nos dice Ría. La muerte de mi pareja por enfermedad, dice Mario Fernández. En fin, como veis, algunas son situaciones durísimas. Ser rechazado por mis carencias económicas, dice Francisco Javier Gutiérrez. Bueno, muchísimos. Otra persona, Mariana Cole, dice mi mayor dificultad es integrarme al mundo. Claro que sí. Dorian Andrea dice económicamente el ejercicio de mi profesión. Es decir, como os dais cuenta, en fin, gracias por vuestra colaboración. La verdad que ha sido muy... Por ejemplo, el de Mari Carmen García. Perdí a mi hijo hace 5 años con 37. En fin, perder a un hijo es tremendo también. Sí, efectivamente, son todo situaciones muy duras. Bien. Dice, ¿y cuando se notan más de una dificultad? Sí, ya he dicho que puede ser más de una. Normalmente van a ser 3, 4 cosas. Normalmente van a ser 3 o 4 cosas. Claudia Castellano dice sentir que estaba exiliada. Claudia Serafini dice no soltar a mis padres, ya me ocupé de mi madre, ahora me cuesta soltar a mi padre, soy la oveja negra. Sí. Marta Baisón dice abusos, cánceres, fallecimientos, incomprensible. Bueno. Anne del Mar Gómez dice te conocí desde Canadá y ahora estoy en Málaga, no cuadro en este mundo. Bueno, esa es otra. Marina Trujillo concuerda, agotamiento, no encajo en las creencias limitantes, claro. Bueno, como veis, es absolutamente un tópico, ¿eh? Un tópico en muchos de vosotros el pensar no siento que pertenezco a este mundo, no me siento pertenecer a este mundo. Bueno, esto no es casual.
Este es un tikkun muy potente, que tiene muchísimo que ver con, por otro lado, determinados arquetipos, determinados tipos de alma que vimos en el episodio anterior, cuando hablamos de la numerología, y tiene que ver con determinados tipos de arquetipos. No voy a entrar en eso, pero son mucho más sensibles a la sensación de no encajar. Shalom, si os está interesando el contenido de este directo, entonces tenéis la oportunidad de acudir a la sesión informativa sobre el programa T9, que va a tener lugar el próximo jueves 10 de abril. Espero que os guste y ahora seguid disfrutando del contenido de este directo. Pero una vez que entendemos cuáles son los 3 o 4 momentos más duros, ahora viene aquello que expliqué en la primera de las clases de esta serie, donde dije, bueno, el dolor de tu alma, ¿qué vas a hacer? Y ahora que sabes que tienes ese dolor, que tienes esa demanda interior, ¿cómo de fuerte es tu demanda interior? ¿Vas a progresar? ¿Vas a ir más allá? ¿O te vas a quedar todavía para sufrir un poco más? ¿No? Y ahí es donde está la decisión, ¿no? Ahí es donde está la gran decisión. Primer pilar de la metodología terapéutica y que desde luego es fundamental. Bien. ¿Dónde nos lleva todo esto? Nos lleva todo esto al hecho de que si la persona ya reconoce cuáles son sus principales sufrimientos, cuáles son sus principales dolores, cuáles han sido los 3 o 4 momentos de su vida hasta el día de hoy, claro está, que la han hecho sufrir mucho. Hablamos de pérdidas de hijos, pérdidas de pareja, pérdidas de patrimonio, ruinas económicas, enfermedades continuas, yo qué sé, cárcel, como me pone ahí Ana Eva Villegas. Es decir, como veis, son multitud de funciones, multitud de variables. Pues por una sencilla razón, y es que, adivinad, vivimos en un videojuego. Vivimos en un videojuego. Y como vivimos en un videojuego, la programación que hace posible que vivamos unas experiencias u otras tienen que ver con lo que se llama el karma o tikkun. ¿Queda claro? Bien. Ahora, este karma o tikkun se va pasando de una generación a otra, y lo único que puede detener el tikkun, o mejor dicho, lo único que puede hacer que el tikkun se repare, o sea, que haga honor a su nombre, que sea reparado, es la elevación de conciencia, la subida de conciencia. Primero, ser consciente, el ejercicio que acabamos de hacer, cuáles son mis sufrimientos. Siguiente, cuál es aparte de cuáles son mis sufrimientos, ¿dónde está mi demanda interior? ¿Hacia dónde yo quiero ascender en mi demanda interior? ¿Hacia qué lugar quiero ir? Tercero, ¿qué decisiones tomo al respecto en mi vida? ¿Cómo me muevo de lugar? Y ya sabemos que en la Kabbalah hay unas enseñanzas muy profundas en el Zohar Akadosh que nos dice que hay formas de cambiar el tikkun. Pero no así nomás. El tikkun no se cambia así nomás. Primero hay que ser consciente. Pero luego sí, luego hay forma, una vez que eres consciente y has realizado un trabajo profundo, un cambio de nombre tiene que ir paralelo a un cambio profundo en tu vida y de decisiones muy profundas, un cambio de residencia, esto lo dice el Zohar, no lo digo yo. O sea que, y además que lo puedo decir ya no solamente por experiencia propia, sino por experiencia de muchos de mis alumnos que realmente han cambiado de nombre, muchos de ellos han cambiado de residencia, pero no solamente eso. Uno no puede esperar cambiar de nombre y que le cambie la vida, no. O cambiar de residencia y que le cambie la vida, no. Uno puede esperar tomar conciencia de lo que le está pasando, decidir trabajar activamente en eso de manera terapéutica, con la ayuda de terapeutas y también dentro de programas terapéuticos, como es el caso del programa T9 en mi escuela, o el programa de letras hebreas, o los dos. Y luego, después de eso, la persona ya decide, pero ya ha hecho un trabajo, ya tiene una trayectoria, ya tiene una conciencia. Su conciencia no es la misma que era. Esta es la clave. Desde el momento que tu conciencia no es la misma que eras, es decir, desde el momento en que eres consciente de cosas que no eras antes, ya no eres la misma persona, ya no eres la misma alma, ya ha despertado alma adicional en ti, y esa alma adicional entonces genera nuevos eventos. Lo que no se puede hacer nunca, se puede hacer, pero bajo mi humilde opinión no recomiendo que lo hagáis, es, una vez que ya eres consciente de muchísimas cosas, permanecer en el mismo lugar. Porque entonces el alma va a entender que hay una contradicción muy profunda, una incoherencia. ¿Sí? Bueno, voy a compartir pantalla y voy a seguir explicando cosas que quiero explicar para que entendáis exactamente dónde estamos.
Vamos a ver. Muy bien, entonces en un momento ya se tiene que ver la pantallita. Ahí se ve perfectamente. ¿Me confirmáis que sí? Se ve, ¿verdad que sí? Perfecto. Yo siempre explico que lo más importante en la genealogía son las historias. Ya sé que muchos de vosotros me vais a decir, yo no conozco historias. Algunos, pero vamos a partir del primer caso, que es conozco la historia, y el segundo, no conozco la historia. Y todo ello debe de partir siempre de un motivo claro, de una pregunta. Imagínate que estamos hablando de una persona, un hombre, simbolizado por un triángulo. Y este hombre pertenece a una genealogía. No sabemos a cuál. Pertenece a una genealogía, tiene su padre, tiene su madre. Voy a poner casos para que entendáis. Imaginaos que la madre, esta señora de aquí, vamos a poner aquí Rosario, como un nombre ficticio, ¿de acuerdo? Y el padre vamos a poner Alfredo, como un nombre ficticio también. Digamos que la mamá de este señor, que se va a llamar David, y que es el hijo número 1 de una hermandad de uno, es decir, es hijo único, y los padres no se casaron. Y no lleva el apellido de su padre Alfredo, porque Alfredo resulta que estaba casado y tenía su familia con 3 hijos. 2 chicos y una chica. Laura. El primero es Rubén. La segunda es Laura. Y el tercero es Agustín. Pues resulta que 1, 2 y 3, el señor Alfredo le gustaba también cazar fuera de casa, en otros bosques. Y un día conoce a Rosario, Rosario queda embarazada y tiene a David. Alfredo se desentiende, no reconoce al hijo, no reconoce a David, no quiere saber nada. Y Alfredo está casado con Eloísa. Y no quiere saber nada de este señor Alfredo. Y la persona que viene a verme es David. La persona que es la oveja negra de la familia, la que se hace preguntas, la que sufre y la que se da cuenta es David. Y David es el que viene a preguntarme a mí. Y me dice, oye Raúl, tengo un problema. Digo, ¿qué problema es? Y me dice, pues tengo un problema y es que no me siento reconocido, tengo problemas con las parejas. Digo, sí, cuéntame, ¿qué problema tienes con tu pareja? Dice, mira, tengo siempre el mismo tipo de pareja, la pareja que la conozco, poco a poco ella se va apoderando de la relación, al final yo estoy muy sumiso, yo me rindo a todo lo que ella quiere y aún así ella se acaba marchando con otro, me acaba poniendo los cuernos y acaba pasando de mí. Digo, ¿eso es así siempre? Me dice, sí, sí, eso es en todos los casos. Es un patrón repetitivo. Y yo le digo, oye David, ¿y tú has venido a verme por una cuestión particular? Dice, sí, la cuestión particular es que aparte de la pareja, pues tampoco me va bien el dinerito. Digo, ¿por qué? ¿Qué te ocurre con el dinerito? Dice, pues el trabajo. El trabajo no me va. No me va porque ahora mismo no tengo trabajo, ahora, de todos los trabajos me acaban echando, no me consideran, no me reconocen. No me reconocen. No me reconoce mi pareja, no me reconocen en los trabajos, nadie me reconoce. Digo, le hago ver esto y le pregunto, oye David, ¿tú estás reconocido por tu padre? Dice, yo no. Digo, ¿tú qué apellido llevas? Dice el de la mamá, Rosario Pérez, yo me llamo David Pérez. Digo, ¿tú cómo tenías que haberte llamado? Pues como mi papá, Alfredo López. Pero tú no te llamas López porque el papá no te dio el reconocimiento. ¿Y a ti quién te crió, David? Y me dice, bueno, a mí me crió mi mamá. Mi mamá y mis abuelos maternos. Petra y Abraham.
Y entonces, claro, tu figura paterna ha sido la de tu abuelo materno y de la familia paterna tienes relación. Dice, no, de la familia paterna no tengo absolutamente ninguna relación. Esta persona, David, lo primero que se ha hecho es darse cuenta, pero porque tiene una sintomatología. Y es que no le va bien la pareja, no le va bien los trabajos. Pero hasta que yo no le muestro esto, él no es consciente. Esto entre otras cosas, ¿eh? Esto junto con todo lo que ya hemos visto en las dos clases anteriores. Estamos haciendo un análisis parcial, ¿eh? Pues ya sabéis que en mi metodología el análisis es global. Estaría el DAP, estaría todos los elementos que yo utilizo. Me voy a resumir ahora. Y efectivamente lo que le ocurre a David es eso. Es que no se siente reconocido y por tanto tiene una falta de reconocimiento, que es una de las energías más potentes que hay. Entonces hacemos las consultas, tenemos oportunidad de conocernos, trabajamos juntos, se anota en el programa T9, se le asigna un grupo con un tutor, de tal manera que David va poco a poco mejorando, mejorando, hasta que llegan los 10, 12 meses que dura el programa T9 y al final, pues David es otra persona. David ya tiene una pareja estable, David ya tiene un trabajo estable, con todo lo que ha aprendido de sí mismo durante un año. Es decir, David ha tenido la valentía de querer estudiarse a sí mismo y a su genealogía durante un año completo, a macha martillo, es decir, con voluntad inquebrantable. Y al final David llega a la conclusión y se da cuenta. Y dice, claro, yo no podía tener éxito en la vida porque no tenía el reconocimiento del padre, porque el padre es una figura que es la que trae el sustento a la casa, porque el padre es el que da la energía al varón. Un varón no puede pretender ser un hombre en el mundo sin fallas si no tiene el reconocimiento de su padre de una forma explícita. Y a ello le recomendé entonces que una de las de los recursos que yo le ofrecí también después de todo un año de trabajo, en el que ya digo, esta persona es una persona completamente distinta. Pues uno de los recursos precisamente fue entender que para la sanación a nivel genealógico del Tikkun hay que subir al origen de toda la genealogía al final, que es lo que hacemos en la escuela, que es al creador. Al final podemos estudiar toda la genealogía, pero para quien sin ninguna duda tú eres deseado sí o sí, es para el creador, si no, no estarías aquí. Y por eso muchas personas me dicen, claro, yo soy un hijo no deseado y entonces nadie me quiere y entonces no me van bien las cosas. Y al final tienen que entender que para que quien sí es deseado es para el creador, si no, no estaría aquí. Y ahí se abre todo un abanico de posibilidades, un abanico espectacular de posibilidades, ¿de acuerdo? Voy a hacer otro caso, para que entendáis un poco mejor en qué consiste. Vamos a ver. Por ejemplo, un caso muy común. Motivo de consulta: no puedo tener hijos. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas parejas? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas parejas que no se quedan embarazados? Y además no se quedan embarazados y no tienen ningún impedimento médico. Yo he tenido muchos casos de esto. Personas que médicamente están perfectamente, pero no se quedan embarazados. ¿Por qué es? Entonces nosotros vemos en su genealogía de dónde viene esta herencia. Y entonces nos encontramos una genealogía donde aquí está el marido, aquí está la mujer, con su propia genealogía, claro está, sus papás. No se pueden quedar embarazados, ya veis que no tienen hijos. Aquí está Adrián y Lola. Y Adrián y Lola quieren ser padres, no pueden. Ahora vamos a ver por qué. Resulta que Adrián es hijo de Felipe y de Trinidad. Es el hijo número 5 de 5 en total. Tiene 5 hermanos, no los voy a poner todos, pero son 5 hermanos. Adrián es el más pequeño, el 5. Y Lola es la hija número 3 de 3, también la pequeña, de 3. ¿De acuerdo? Es hija de Leopoldo y de Ascensión.
Muy bien. ¿Qué ocurre con Adrián? Pues resulta que el papá de Adrián, Felipe, es a su vez hijo de Ramón y de Filomena, que tienen 3 hijos y Felipe es el 3. Resulta que Ramón es a su vez hijo de Antonio y es hijo de María, el número 2 de 2 hermanos. Y resulta que Ramón es muy aficionado a las prostitutas. Y resulta que ese gusto por las prostitutas se lo transmite a Felipe, el padre de nuestro consultante Adrián, que viene a vernos. Cuando se derrama la semilla, nos enseña el Zohar Akadosh, se tira la vida. Es decir, nosotros en el semen, esto es un grandísimo secreto que enseña el Zohar, el semen es la vida, porque es lo que procrea. Entonces tenéis que saber que para el lenguaje del alma, si tú tiras la semilla, hay 2 consecuencias muy importantes, muy graves las 2. La primera es que estás alimentando a las fuerzas del mal. Y así nos enseña el Zohar, las fuerzas del mal se alimentan de la semilla derramada del hombre. Pero por otro lado, aquí se hace se tira a la basura la vida. La vida va a la basura. Entonces, Adrián ya tiene una programación para no tener hijos, puesto que su padre, Ramón, y su abuelo ya son 2 personajes muy aficionados a las mujeres y que tiran la semilla, derraman la semilla, que es como tirar la vida. Entonces el mensaje que se transmite generación a generación es: no quiero dar vida. No quiero dar vida. Ese es el mensaje. Y entonces llega la tercera generación, como muy bien dicen en los famosos 10 mandamientos, que no son 10 mandamientos, sino Asarat y Berot, las 10 palabras, está mal traducido del hebreo, y uno de ellos es: y heredarás de tus padres hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Pero qué heredarás? Heredarás la consecuencia de lo que tus padres y abuelos hicieron, y bisabuelos. Tercera y cuarta generación. En bisabuelos ya estaríamos en 4 generaciones. Hay casos excepcionales, como los casos de asesinatos que van más allá de 4 y 5 generaciones. Yo he visto hasta 10 y 11 generaciones de consecuencias de la persona que viene a consultarme, que le afecta lo que hizo el antepasado 10, 12 generaciones atrás. Insisto, casos muy graves. Y la pérdida de semen, por ejemplo, es un caso muy grave. O la sexualidad impropia es muy grave, porque le estás dando un mensaje de: no quiero vida. Yo te doy vida y no quiero vida. Por cierto, esta persona también puede tener poca abundancia económica. Porque claro, tenemos que entender que la vida es una energía. No es exclusivamente semilla que sirve para que la mujer se quede embarazada y tenga un hijo, que también, pero además de eso simboliza a un nivel muy primigenio la vida. ¿Por qué? Porque nos enseña la Cábala que en los distintos niveles del árbol de la vida, las llamadas 10 sefirot, o sea, niveles del alma, nosotros estamos en un mundo físico que es este, llamado Malhut, pero que es el único mundo físico y receptor. La vida, las bendiciones, vienen de este mundo llamado Binah. Lo voy a marcar en azul. Y va viajando por toda una serie de convertidores, receptores, que se llaman las sefirot, que no son sino dimensiones de nuestra propia alma, porque aquí la energía es muy potente y se tiene que ir filtrando para hacerla asequible al mundo físico. Es decir, va, digamos, haciéndose cada vez más gruesa, de más sutil a más gruesa, va materializando poco a poco, hasta que llega a Binah, y ya aquí tenemos nuestros eventos. Aquí es donde vivimos los eventos, ¿sí? Pero de estas sefirá son las bendiciones. Las bendiciones es una sola energía, es la vida. Si yo le digo no a la vida, estoy cortando el grifo de bendiciones. Estoy diciéndole no quiero. Entonces yo no puedo esperar tener en mi vida otras bendiciones. Y más allá de eso, la persona puede tener muchos problemas muy serios, de todo tipo. En el trabajo,
en relaciones, económicos. Bueno, esa es la consecuencia. Y lo que a mí me gusta explicar siempre es que obviamente, claro, no hay ningún impedimento médico, pero sí que hay una programación que está diciendo, ¿tú no quieres vida? ¿Tú no quieres vida? ¿Insistes? Ok, ya con 2 repeticiones ya la programación queda fijada. Entendido. Es una forma de programación informática, si os dais cuenta. La repetición de 2 y la tercera dice acepto. Entiendo. Y entonces ya a nuestro amigo Adrián, que es la tercera generación, ya viene incorporado ese mensaje en él de yo soy la solución al problema de mis abuelos, de mi abuelo. ¿Cuál es el problema de mi abuelo y de mi padre? Que han dicho no a la vida, han derramado vida. Han tirado vida a la basura. Insisto, no solamente por la vida en sí, sino que ya es bastante grave, sino porque alimenta la fuerza del mal. No entraré en eso ahora, eso es para dar una clase entera sobre eso. Y sobre todo porque además es una energía única, porque la energía de abundancia es una sola, la energía de bendiciones. Y la energía de bendiciones baja de todos esos mundos hasta que se materializa en el mundo físico. Y eso está, esos mundos están divididos, la Cábala nos enseña, son varios mundos. No me quiero poner muy técnico ahora, pero vamos, arriba el mundo de Asia, el mundo de Beria, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asia, aquí arriba. Este es el de Asilut. Bueno, y ahí es donde el mundo físico es donde recibimos los eventos físicos. Es decir, lo que quiero deciros es que los eventos que nosotros recibimos no son casual. No son casualidades. Nunca lo son. Nunca lo son. Y son consecuencias de los actos que o bien yo he hecho en vidas anteriores, o bien mi abuelo o mi padre o mi bisabuelo han hecho en vidas anteriores. También vendría para otros lados del árbol, obviamente. Aquí me estoy centrando en algo muy concreto, que en este caso tiene que ver con el árbol el árbol genealógico del varón, ¿no? Pero perfectamente también podría haberme fijado en otra. Si hubiera explorado el árbol de la mujer, pues hubiera perfectamente visto también prácticamente el mismo programa. ¿De acuerdo? Tenemos que tomar conciencia de eso. Y para tomar conciencia de eso también además tenemos que entender otra cosa, y es que yo siempre hablo del binomio problema-solución. El binomio problema-solución es que el problema lo crea el abuelo, el problema lo perpetúa el hijo, pero la solución la encarna el nieto. Es decir, en los nietos puede darse que o bien repitan exactamente lo mismo que padre y abuelo, o bien hagan todo lo contrario. Y salga un nieto que nunca jamás ha ido de prostitutas, que nunca jamás ha sido infiel a su pareja. Es un programa. Es un programa. Y el programa hace que la persona se comporte así en piloto automático, sin saberlo ella. Ella cree que es por un tema de principio, pero no es por un tema de principio, es porque es la solución a un problema generado 3 generaciones anteriores. Es decir, la inteligencia de la genealogía es tal que cuando se genera un problema que va en contra de los principios generales de las leyes universales, existen leyes universales, eso es precisamente la Cábala. Cuando tú generas un cortocircuito que va en contra de las leyes universales, hay 2 generaciones o 3 generaciones de oportunidad para repararlo. Y si no, ya sale la generación siguiente como solución encarnada, diremos. Por ejemplo, imaginad en el lado de la mujer, mujeres que han sido generaciones de mujeres que se han sentido constantemente violadas por su marido, dentro del matrimonio, lo hay, y mucho. Esto no se habla, pero lo hay y mucho, os lo digo yo. Resulta que nos enteramos, por ejemplo, que la bisabuela era prostituta, pero la bisabuela tiene a la abuela se casa con un señor mucho mayor que ella, y la abuela entonces es sistemáticamente violada dentro del matrimonio porque no quiere tener sexualidad. Cuando una mujer no quiere tener sexualidad, se siente violada. Es así. Si no quiere, no quiere, ¿no? No se siente violada. Y sobre todo en generaciones anteriores es mucho más palpable. La abuela tiene a la madre tiene la misma historia, y ya por fin llega la hija. ¿Y qué os creéis? La hija sale lesbiana. Y nadie entiende por qué la hija sale lesbiana. Pues muy sencillo, porque es la solución que la genealogía da en piloto automático. Voy a subrayar esto,
para que no suceda que las mujeres sean sistemáticamente casadas y violadas. Es una inteligencia colosal. Y esto yo lo he visto no en 1, no en 2, no en 10, no en 15, en 20, en 100, en miles de casos. Subrayo, miles de casos he visto así. Bueno, lo que os he puesto son simplemente ejemplos para que entendáis cuáles son las consecuencias que hacen que tú como persona sientas que tienes bloqueos, que sientas que tienes dificultades, que sientas que no avanzas en la vida. Es decir, las dificultades pueden venir, los orígenes pueden ser muchos, pero en definitiva, lo importante en mi metodología es la pregunta: ¿cuál es la dificultad actual? ¿Cuál es tu dificultad actual? Y de ahí empezamos a tirar y a entender. Así es como funciona el conocimiento de la genealogía, siempre enmarcado dentro de las leyes de la Kabbalah, porque es la que nos va a dar el contexto general de cómo funcionan las leyes de causa y efecto. Existen leyes de causa y efecto, lo mismo que existen las leyes de la electricidad. Y no son leyes que pertenecen a ninguna religión. ¿A qué religión pertenece la ley de la electricidad o de la gravedad? A ninguna. Son leyes universales. Y bien, esas leyes nos las explica la Kabbalah. Yo tengo que decir que después de tantos años ya ejerciendo en esta profesión y viendo tantísimos casos, y no solamente eso, sino enseñándolo dentro de mi escuela, en el programa T9, y tomando conciencia de cuáles son los orígenes de todos estos cortocircuitos, os puedo decir que a las personas les cambian completamente la vida. O sea, la persona que inicia los estudios conmigo y termina ya no es la misma persona. Y muchos de los que estáis aquí en el chat lo podéis corroborar. Podéis poner vuestra opinión y vuestro testimonio. Es así. ¿Por qué? Porque pasamos de funcionar en piloto automático, siendo la solución automática del clan o de la familia, a ser nosotros, chispas divinas con conciencia, a los que empecemos a ejercitar el libre albedrío. Y aquí lleva un concepto fundamental: el libre albedrío. La diferencia que hay entre los casos que os acabo de poner y la solución de esos casos es el ejercicio del libre albedrío o no. Y tú no puedes ejercer libre albedrío a menos que tú sepas que lo que estás haciendo es repitiendo en piloto automático. Así de simple. Y no lo vas a saber hasta que no te lo preguntes. Y además, cuando te lo preguntes, necesitas que alguien te lo responda y te lo explique. Y además que te lo explique de una forma que tu mente lógica acepte. Porque si tu mente lógica no lo acepta, entonces no hay nada que hacer. Por eso funciona también mi metodología. Porque los números son lógica pura, las operaciones numéricas, y todo el esquema de la genealogía es de una lógica aplastante. Sobre todo cuando ya empezamos a analizar fechas, que no lo he hecho aquí, pero no, por supuesto que las fechas tienen muchísimo que ver, es decir, todo lo que es la numerología ya dentro del propio árbol. Es decir, lo que expliqué antes, ¿no? La abuela fallece con 40 años, la madre fallece con 40 años y la hija viene a verme pensando que se va a morir con 40 años y está asustada. Pues, ¿qué hay que hacer? Ahí hay una numerología, hay unos mensajes, hay que ver dónde está el origen. Entonces ya el origen, ya ahí hay una investigación que hacer, ¿no? Bien, quiero finalizar este encuentro simplemente diciendo, bueno, aquí está el testimonio de Isabel, que ha sido alumna y es alumna mía, y ahí viene el portuguesa, por cierto, y hace el curso en español sin ningún problema, que ha hecho el programa y sigue formando parte de mi escuela. Quiero finalizar este encuentro con una reflexión a modo de convicción también personal que he tenido a lo largo de todos estos años, que ya son algunos. Y es que primero, una persona tiene que sentir el dolor lo suficiente como para poder moverse en buscar una solución. Segundo, que el dolor, en principio, como dije en el capítulo 1, es el único que te va a hacer abrir la mente un poco más, porque a menos que te duela, normalmente vas a estar dentro de la confortabilidad, como se suele decir en jerga, jodido pero contento, pero vas a estar jodido. Y si no tienes el umbral de dolor suficiente, no te vas a mover. Yo os puedo hablar de mi experiencia, por ejemplo, en mi caso fue el dolor físico. O sea, yo he padecido dolores físicos
pero terribles, terribles, que han sido lo que me fueron, lo que me empujaron a moverme y a preguntarme cosas, ¿no? Y luego, una vez que lo aceptas, entonces ya sí toca ponerse a ver dónde es que puedo entender más, dónde es que puedo aprender más, dónde es que puedo generar un nuevo paradigma o alimentarme de un nuevo paradigma que me haga salir del que estoy, porque el que estoy no me sirve. El paradigma en el que estoy no me sirve porque es un paradigma de repeticiones. La verdad es que es muy similar, por ejemplo, a lo que ocurre en las constelaciones familiares. Lo que pasa es que las constelaciones familiares tienen una cosa, y es que no tienen la concreción de los números y por lo tanto de la lógica. Entonces, para la mente es mucho más fácil aceptar la lógica y verlo en base a números y operaciones numéricas. Y en las constelaciones familiares, yo que estoy formado en constelaciones familiares, además hace años, os puedo decir que la gran diferencia, los principios sistémicos son perfectamente válidos de constelaciones, pero lo que no es válido, no es válido, es válido, pero lo que digamos donde está la diferencia es en la tremenda concreción lógica de datos, de coincidencia, es decir, la función de los números. Eso es lo que hace que la mente lógica se abra completamente, en la cábala sería la binah, y deje camino a que la programación cambie en un nivel incluso más profundo, que se llama la Jochma en cábala, es decir, un nivel más profundo de nuestra alma. Si no, es muy difícil, especialmente por mi experiencia, os digo, para nuestra mentalidad occidental. Es decir, nosotros estamos en una cultura, nos hemos criado, nos hemos educado en una cultura occidental en la cual la mente lógica manda y la mente necesita entender. Por eso muchos de vosotros, cuando yo hago este tipo de explicaciones y calculo esa lógica que he explicado aquí, en los dos casos que he explicado, los que lo habéis entendido enseguida en los comentarios, wow, qué pasada, ya lo entiendo, no sé qué. Claro, porque lo has entendido, te cayó la ficha. Es lo que se dice, como dicen los argentinos, me cayó la ficha. Pero, si no, pues no te va a caer la ficha. Y esa es la gran diferencia. No tengo nada en contra de las constelaciones, todo lo contrario, insisto, tengo formación en constelaciones, conozco muy bien las constelaciones y son de gran ayuda. Los principios sistémicos lo son, desde luego, y los recomiendo. Entonces, decía que me quiero despedir de vosotros con un mensaje final, y es el siguiente. Después de tanto tiempo ejerciendo esta profesión y viendo realmente los cambios en persona, y ya por la escuela han pasado más de 500 alumnos, que se dice pronto, os puedo asegurar que no hay nada como trabajar todo esto que os acabo de explicar hoy, lo que os expliqué en la clase anterior y la anterior, en grupo, en un grupo grande, en grupos más pequeños y de manera individual. A mí me preguntaban siempre en las entrevistas, me decían, Raúl, ¿cuál es la mejor forma terapéutica? ¿La terapia grupal, la terapia individual o cuál? Y yo le decía, todas. Digo, yo tengo todas a la vez, en una, todas. ¿Por qué hay que renunciar? Todas. Entonces, en el programa T9 tenemos todas. Tenemos la terapia grupal en grupo grande, porque estamos todos juntos en un grupo grande. Luego está la terapia en grupos más reducidos. Y luego está el trabajo individual. Todas. La respuesta es todas. Bueno, aquí en la descripción del vídeo tenéis el enlace para anotaros a la lista de espera del programa T9. Muchos de vosotros me estáis preguntando, ¿y cuál es el precio? ¿Y cuándo empieza? ¿Y cuánto dura? Bueno, todas esas preguntas las voy a responder en un Zoom que haré privado solamente para las personas que estéis anotadas en la lista. No lo voy a hacer en YouTube, lo voy a hacer privado en Zoom. O sea que los que estéis interesados en el programa T9, inscribiros en la lista y recibiréis un email con el enlace, con el link, para poder entrar en el Zoom que haré en los próximos días, concretamente dentro de menos de 7 días. O sea que anotaos ya y ahí vais a poder hacerme todas las preguntas y recibir todas las respuestas. En fin, creo que ha podido ser clarificador, creo que ha podido ser útil. Yo espero que haya sido útil. La verdad que, ya sabéis, me encanta compartir con vosotros, pero es muy complicado para mí hacer un botón de muestra con casos que son teóricos, es decir, nada de lo que yo he planteado aquí, ninguno de los casos conste, son todos casos teóricos, no son casos reales, pero bueno, que emulan a casos que sí que he tenido y que tengo, que son reales. Pero no hay nada como la experiencia personal, eso lo puedo decir. O sea, la gran diferencia que hay
entre el estudio teórico y la diferencia personal o la vivencia personal es la experiencia. Y nosotros somos almas encarnadas en cuerpos que venimos para hacer buenas nuestras experiencias, aunque sean malas, o aunque las podemos catalogar como malas, porque en realidad, desde un punto de vista dual sí que es cierto que hay bueno y hay malo, pero desde un punto de vista, si subimos el nivel, si vamos a un nivel superior de conciencia, entonces vamos a encontrar respuestas que van a acabar con todas las paradojas, porque las paradojas y las incomprensiones solamente suceden por el simple hecho de que estoy en un nivel bajo de conciencia. En el momento en el que subo y lo miro desde arriba, entonces las paradojas ya dejan de ser paradojas porque tienen una explicación de un nivel superior. Y eso es precisamente lo que hacemos en la escuela para precisamente promover la subida de conciencia de toda la humanidad. Porque todos estamos conectados, porque todos somos humanidad y el progreso que tú hagas va a aprovechar a otros. El progreso que tú hagas va a aprovechar a tu familia, va a aprovechar a tus hijos. Está escrito en el Zohar, está escrito que lo que tú haces en tu propio progreso aprovecha también la vida de tus padres, aunque fallecieran, porque no existe la muerte. Solamente dentro de este videojuego existe lo que llamamos muerte. Todo lo que hagas para elevar ese nivel de conciencia va a aprovechar a toda la humanidad. Y ya sabemos que en el fondo todos somos hermanos. Si fuéramos yendo generaciones atrás en el árbol, todos tenemos el mismo tronco común y tenemos esa cercanía que nos hace que muchos de nosotros seamos hermanos de alma y nos encontremos en este camino, aunque aparentemente no seamos de la misma genealogía. Nada más. Os dejo con mis bendiciones, con mi mejor deseo. Os agradezco mucho que hayáis venido y nos vamos a ver en el siguiente y último vídeo de esta serie de 4. Un abrazo enorme, cuidaos mucho y que todas las bendiciones recaigan sobre vosotros. Shalom.